Bueno, muchas gracias, especialmente a Elder Montoya y Elder Falabella por las instrucciones que recibimos hoy y creo que fue una bendición para todos. Como Presidencia Diaria, hablamos de estos temas que fueron presentados hoy, y sigo yo con el mismo tema de administración, pero hablamos mucho como Presidencia Diaria para decidir cómo hablar de esos principios y de esas aplicaciones, y espero que de alguna manera sea de provecho para todos. Quería agradecer mucho a Elder Montoya y a Elder Falabella no solamente por esas capacitaciones que hicieron ahora, por sus mensajes, pero por la ayuda que son en la Presidencia Diaria. Hace ya 2 años que estamos juntos y ellos son una bendición para mí personalmente como presidente, tener ellos como consejeros, tener ellos como amigos, na verdad, son amigos, son hermanos, y espero que ustedes en sus obispados, en sus presidencias, tengan este amor y unidad, porque hace mucha la diferencia, y soy muy grato por el Señor tenerme bendecido con una presidencia que se ama y que se ayuda. Mi tema es ese. Es nuestro ministerio, o su ministerio como líder de cada uno de nosotros. Y quería utilizar la escritura que Elder Montoya en el video ya mencionó, Doctrina y Convenios 88, 119, pero quiero solamente mencionar esa partecita ahí: organizaos, preparar todo lo que fuera necesario. Porque como mi tema ahora es cómo organizar todo eso, porque el grupo que está aquí tiene que cuidar de su llamamiento, tiene que cuidar de su trabajo, tiene que cuidar de su familia, de su bebé, tiene que cuidar de su propio desarrollo, su educación, su carrera. Es un ministerio con muchas responsabilidades en diferentes áreas. Entonces quería tomar un tiempo hablando sobre eso. Cómo ahora organizar y preparar todo para que de alguna manera estos diferentes temas y responsabilidades sean cuidados de manera apropiada. Para ayudar con esses princípios de cómo hacerlo, voy a utilizar una capacitación que creo que los más antiguos aquí recuerdan. En 2003, el presidente Hinckley mencionó eso, y él comentó entonces que todos nosotros, líderes de la iglesia, tenemos 4 responsabilidades. Él llamó responsabilidad cuatripartita, así habló. No sé si algunos recuerdan aquí hace algunos años. Y él mencionó así: cada uno de nosotros tiene una responsabilidad cuatripartita. Primero, tenemos una responsabilidad con nuestras familias. Segundo, tenemos una responsabilidad con nuestros empleadores o con nuestros negocios. Tercero, tenemos una responsabilidad para el Señor y su obra, o nuestros llamamientos. Y cuarto, tenemos una responsabilidad para con nosotros mismos. Entonces ahí están las 4 áreas que de alguna manera tenemos que cuidar. Es nuestra familia, nuestro empleo, nuestro llamamiento y nosotros mismos. Y son los 4. Algunas veces tal vez dedicamos un poco más de tiempo, así como si fuera el equilibrista chino, que tiene las 4 cosas así. Tiene 2 manos, pero al mismo tiempo, no al mismo tiempo, pero de tanto en tanto, cuida de una y la otra y consegue hacer con que las 4 cosas sigan así. Entonces siguen girando. Aquí algunas veces dedicamos un poco más para la familia, y la familia, ¿cómo está, querido? Los hijos, todo bien. Y ahí vamos para nuestro llamamiento, porque aquí hay la reunión que tengo que participar, pero no puedo me olvidar de mi trabajo que tengo que hacer toda la semana, y no puedo me olvidar de mí mismo que tengo que descansar, mi salud, mis estudios. Entonces no hacemos todo al mismo tiempo, pero si nos organizamos y nos preparamos, podemos hacer con que las 4 cosas sigan progresando y evoluindo, pero tiene que tener algunos cuidados y una priorización. ¿Cuál es la priorización? Prioridad. Bueno, priorización. Es esa que el propio presidente Hinckley mencionó, esta secuencia. Primero de esas 4 cosas es nuestra familia. Después, nuestro empleo.
después nuestro llamamiento y después nosotros, que tenemos que cuidar también de nosotros mismos. Tal vez algunos están pensando, pero llamamiento, la iglesia está en tercero lugar, el Señor en primero, así escuché siempre mi vida toda. El Señor siempre está en primer lugar. Colocando nuestra familia en primer lugar, eso es el Señor en primer lugar, es su evangelio, la visión de eternidad, nuestro empleo, autosuficiencia, todo eso hace parte de esas prioridades del Señor. Lo que está en tercer lugar no es el Señor, es la responsabilidad con nuestro llamamiento. Eso sí tiene entonces esta secuencia. Y quería hablar un poco de cada uno de ellos y juntos tal vez evaluar cómo estamos haciendo eso, porque es la recomendación de nuestro presidente Rinkle ahí sobre cómo manejar nuestras diferentes responsabilidades y cómo cuidar de nuestro ministerio en este tiempo aquí. Empezamos con la familia entonces. Bueno, la familia, y ahí está una foto de mi familia, hace no muchos años. Los cabellos ya eran blancos, pero ahora están un poco más. Ahí no están nuestros yernos y 7 nietos que tenemos. Y así como ustedes, tenemos que cuidar para tener un tiempo para ellos. Algunos aquí son solteros, pero tienen sus padres, su familia original. Otros son una pareja, sin hijos, con hijos, 5 hijos, que sea. Pero hay una familia que tenemos que cuidar. Y esa es nuestra prioridad principal. Algunos consejos que escuchamos de nuestros líderes mayores, incluso el presidente Rinkle. Ahí está. Tener un tiempo para ellos. Reservar un tiempo para ellos. Pero oficialmente. No así, a ver, quizá, tal vez, sentar con la familia, con la esposa, con el esposo y con los hijitos, aunque sean pequeñitos ahí, y negociar con ellos un tiempo. Ese es el tiempo, ¿sabe qué? Papá estudia todas las noches. Es imposible tener noches de hogares durante la semana. Tal vez va a tener que hacer domingo a la noche. Y domingo es la iglesia, entonces sábado es la familia. No sé, cada uno con su realidad tiene que hacer una negociación, así se dice, negociación, con su familia, especialmente con la esposa, y porque también necesita un poco más de tiempo y atención, como voy a mencionar después. Pero eso es una cosa que tiene que definir y considerar sagrado, porque otras responsabilidades van a llegar. Pero si ya está arreglado, ya está arreglado. Y después los hijos van a entender que papá no está aquí porque ya sé que hace esas cosas durante la semana. Pero si no mencionamos para ellos, especialmente los pequeños, no saben por qué papá no está aquí, nunca está aquí. Pero mira, en estos días va a estar. Entonces menciona algunas cosas específicas, noche de hogar, oración familiar, lectura de las escrituras. Son cosas sencillas, pero recuerda la mensaje de Elder Oaks hace poco en la conferencia general. Las cosas sencillas hacen la diferencia, especialmente si mantenemos una rutina, una constancia. Algunas veces nos preocupamos con la perfección y la agenda de la noche de hogar tiene que estar buena y la lectura de las escrituras, ellos tienen que estar todos despiertos. Es imposible eso. Más do que la perfección de cada actividad es la constancia. Es que nuestros hijos recuerden. No recuerdo qué pasaba ya, pero recuerdo que todas las noches orábamos juntos. No recuerdo qué capítulo del libro de Mormón o que sea, pero recuerdo de estar con mis padres ahí. Por años haciendo eso. ¿Qué va a pasar? Sus hijos van a pasar este legado a sus hijos. Nuestros nietos. Entonces, por amor a nuestros nietos, por amor a sus nietitos futuros, empiece con sus hijos, para que ellos tengan eso como una tradición ya. No sé si pasa eso con ustedes. Yo y Mónica no fuimos criados en familias miembros de la iglesia. Entonces nuestros padres no tenían estas costumbres como eran cuando éramos niños nosotros. Buenos padres, pero no existían esas tradiciones. Entonces cuando nos casamos, ¿qué pasó? Ninguno de nosotros tenía estas costumbres. Es más difícil empezar de cero. Entonces empezamos.
con más dificultad do que si nuestros padres hubieran hecho eso antes. No pase para la generación siguiente este desafío. Empiece ustedes, para que sus hijos tengan eso como una cosa natural ya que recibí de mis padres y voy a hacer con mis hijos. Ahí menciona recreación, vacaciones. Importante también un tiempo ahí. Vacaciones difícil, tal vez trabajo mucho, no tengo dinero, pero una vez al año, tal vez ahí que sepan que, mira, papá no trabaja mucho, pero una vez al año, 5 días que sea, vamos a salir. Y nos olvidar de todo, del empleo, de la iglesia, de todo. No del evangelio, pero vamos a nosotros. Es importante desconectar, pelo menos una vez al año con la familia, para que tenga ese tiempo solos. Muy bien, Presidente Hinckley sigue ahí con sus recomendaciones y hay una que es el tiempo para las esposas. Y digo esposas porque creo que nosotros, los hermanos, aquí tenemos que ser recordados de eso, de tener ese tiempo con las espositas. Los hijos ahí, estamos por ahí todos, pero nos olvidamos que empezamos los dos y tenemos que después seguir los dos. Y es muy importante mantener esta relación de novios. Pero ya esa cosa, ya tengo 30 años de casado. Cuando casé, así tenía que expresar sentimientos. Le amo. Cuando casé, hablé que amaba. Se cambia la idea, le comunico. Tiene que expresar siempre. Tiene que cuidar siempre de ese sentimiento. Tiene que hacer cosas que le gusta a su esposa. A algunas le gusta salir, otras salir para comer, otras se quedar en casa, otras para un cine, no sé qué sea. Recuerdo de haber escuchado de un miembro de los 12 que ya se fue. Tenía 80 y pico años. Y sabía que a su esposa le gustaba bailar. Pero 80 y pico años salir para bailar es complicado. ¿Qué hacía él? Bailaba en su casa con su esposa. Así ahí, en la sala. 80 y algo. Puedes imaginar así que media hora para hacer la vuelta toda completa. Pero bailaba. Y la música no escucho, pero aún bailaba. ¿Y por qué hacía eso? Porque a su esposa le gustaba bailar. Entonces, mantener eso para que ellas sigan teniendo ese sentimiento que son nuestras novias para la eternidad. Salir con ellas. Ir al mercado no cuenta. Eso hacemos toda la semana, pero no cuenta. Es una actividad como parejita. Pero no tengo dinero de Godoy. Cuando era novio tenía aún menos dinero y hacía algo. Aunque sea caminar por la calle así de manos dadas, cualquier cosa, para mantener eso. Entonces, consejos de cuidado de tiempo con personas que amamos. Y el último aquí sobre historia familiar y templo. Un tiempo para también se involucrar con eso. Aquellas familias que tienen un templo cerca, estar ahí. Con los hijos, aunque no entre, están en el templo. Si ya tienen edad, que van juntos para hacer ordenanzas para los antepasados o otros antepasados. Pero es una tradición de templo. Si no tiene templo cerca, historia familiar durante los domingos y empezar ahí para que haga esta conexión con la familia que no está aquí, pero todavía es su familia. Muy bien. Segundo punto de su ministerio es su trabajo. Interesante el presidente Hinckley colocar ahí como punto 2. Y es clave, porque si no tiene un trabajo, no tiene ingreso, ¿cómo va a cuidar de su familia? Complicado. ¿Cómo va a cuidar de su llamamiento? ¿Cómo va a cuidar de sus otras responsabilidades si no es autosuficiente? Entonces, su empleo, su negocio, sus ingresos son claves y tiene que cuidar de eso. Y algunos consejos, sea honrado, sea honesto y haga con que su empleador se sienta tranquilo y confíe en usted como uno de sus mejores empleados o empleadas. Sea leal a ellos.
porque ellos están pagando su salario. Y produzca resultados. Evalúe un poco. Si usted fuera su jefe, de 1 a 10, ¿dónde colocaría su clasificación como resultados? No trabaje solamente para mantener su empleo. Trabaje de manera que si algo pasa con su empresa y tiene que cortar personas, la última persona que van a pensar en cortar es usted, porque tiene resultados. Es una persona que se torna muy útil y necesaria a la empresa. Y busque más calificación. El hecho de tener un empleo o una carrera o un negocio hoy no significa que va a tener mañana. Y tiene que buscar calificación, cualquier que sea. Depende del nivel, de dónde está su nivel educacional o profesional, el siguiente nivel. Para algunos tal vez es hacer un curso técnico de su especialidad. Para otros es un segundo idioma. Tal vez es una universidad, o no sé, computación, no sé. Pero hoy en día que no tiene calificación, el riesgo es se tornar sin ingresos en un momento de su vida. Entonces califíquese. Y aún los mayores, no paren. Mis padres son un buen ejemplo para mí. Mi papá tenía 4 años de escuela, primaria solamente. Mi mamá 2 años. Y era una vida difícil con los 3 hijos, yo y mis 2 hermanos. Y ahí seguimos. Pero recuerdo como cuando estábamos ya adolescentes, mis padres regresaron a la escuela para terminar la primaria. Y nosotros pensamos, ¿para qué? Seguimos pobres, no cambia nada eso. Después, a la noche ha sido eso, terminar la secundaria. Y seguimos pobres. Pero el ejemplo que dejaron del valor de la educación, eso cambió la siguiente generación. Cambió los hijos. Para que nosotros no pasásemos por las mismas dificultades que ellos, quería ser un ejemplo. Un ejemplo. Ese era el legado. Un ejemplo del valor de la educación. También para la autoestima personal de ellos. Ellos querían poder terminar la secundaria aún con 60 años. Ese es un ejemplo. Y es un legado que podemos dejar para nuestros hijos y nuestros nietos. Mi mamá todavía sigue buscando conocimiento, tiene casi 80 ahora. Y hace un tiempo atrás, hay algunos años, dice, quiero aprender computadora, porque quiero hablar con ustedes ahí, que mis nietos y bisnietos están siempre lejos. Y yo pensé, mi mamá con computadora es complicado. Pero estaba en mi oficina algún tiempo atrás y llegó un correo. Decía así, abuelita@gmail.com. ¿Qué es eso? Abrí así, estaba ahí. Hola, hijo. Solamente eso. Hola, hijo. Y yo contesté rápido, mamá, qué bueno, cómo aprendió a utilizar el correo electrónico y tal y tal. Escribí mucho ahí. Y no contestó por semanas. Hasta que tiempo después llegó tu correo. ¡Funciona! ¿Usted recibió? Sí, mamá. Ahora quiero hablar con cámara. Y ahí otro día apareció su frente, así, solamente la frente, porque no sabía dónde estaba la cámara. Ahí dónde está, más arriba. Sigue, no importa la edad, buscando. Ahora está utilizando WhatsApp, porque a los nietos les gusta WhatsApp. Entonces, aún los mayores, no es tarde para seguir aprendiendo. Cuando resucitarmos, vamos a tener el grado de conocimiento que tenemos en esta vida. Muy bien, tercero punto de evaluación es nuestro llamamiento. Y ahí tiene algunos consejos también. Planifique su tiempo. Es importante ahí organizarse y planear y se preparar, porque toma tiempo. Y si no hace de manera organizada, toma aún más tiempo. Por eso la presencia diaria hace años está hablando del plan de área, plan de bairro, plan de estaca. La idea no es tomar más de su tiempo, na verdade es facilitar su vida, para que tenga un plan y sepa o que va a hacer mañana, próximo mes.
Y no cada semana ir para todos los lados y hace mucho y no hace nada al mismo tiempo. Cansa, sin resultados. Entonces, haga su plan, utilice el plan diario como base, pero haga su plan para ayudar con su tiempo. Utilice el Paz. Algunos pensaron que la herramienta Paz era para reportar a área. No queremos recibir nada de eso, es para ustedes. Utilizarem como uma ferramenta de evaluar seus resultados e então enfocar em coisas que tem que fazer para ahorrar seu tempo, facilitar seu chamamento, seu trabalho. Temos que planificar, planear para ser melhor. Trabalhar em conselhos, isso escutamos tanto. Que bueno que estão conselhos por todos os lados aqui. Alguns funcionam bem, assistimos como presença diária alguns conselhos de bairro, conselhos de estaca, conselhos de coordenação, vamos por todos os lados. No assistimos em nosso bairro, mas assistimos muitos e muitos funcionam muito bem, outros não tanto. Alguns correm o risco de não delegar tanto quanto poderiam delegar. E outros correm o risco de não deixar com que todos compartam seus sentimentos. Especialmente as irmãs têm tanta sensibilidade espiritual que cada vez que habla uma irmã em um conselho, eu colocaria muita atenção. Porque têm uma sensibilidade que não temos nós outros. Dos sacerdotes e aún não estamos cerca de Deus tanto quanto eles estão. Então, escutem bem o conselho. ¿Por que temos o conselho? Não é democracia, é para receber revelação. É um processo de receber revelação. Esse é o propósito final, receber revelação. E ter uma oportunidade de reportar, de delegar. Eu, como obispo, cometi um erro. Era um bispo jovem, não sabia ser obispo e tomava todas as responsabilidades. Queria ser muito. Então, chegava um conselho de bairro e passava algo aí, dizia, obispo, isso não está funcionando. Pode, tranquilo, eu vou cuidar, não se preocupe. E outra falava, não, tranquilo, também. Eles saliam, o conselho de bairro, todos saliam tranquilos, assim, leves. E eu salia assim, carregado de coisas para fazer. E eles erravam. Pero pensei que estava sendo bem, porque estava tomando coisas para mim, avançar. Anos depois, fui viver nos Estados Unidos, estudei allá por 2 anos e servi então como secretário de um obispado. O obispo Johnson me perguntou, ¿usted foi obispo em Brasil? Sim, creio que sim, mais ou menos. Quero lhe invitar para ser meu secretário, para você ver como funciona um obispado aqui nos Estados Unidos. Que bueno. Pero mi inglês não sei se vou colocar aí primeira oração, última não sei que vou escrever ao meio porque é difícil em inglês. Não, está bem, se quede aí. E recuerdo a primeira, bueno, o obispo Johnson, alguns que já escutaram falar isso, era grande assim. Andava despacio. E não falava muito. Era muito assim, mais callado, pensativo e assim despacito. Pero liderava um bairro de 300 de assistência. E nessa reunião então de conselho me quedei prestando atenção no obispo Johnson. Sentou-se, ele tinha uma silha assim que com braços assim, sabe, essas silhas assim de obispado. E começou a reunião de conselho. E a presidenta da primária, obispo, temos que cuidar porque necessito sua ajuda porque as portas da sala não estão aí funcionando, o armário, não sei o que tem que arreglar a sala. E eu pensei, vou escrever agora aqui que o bispo vai ser. Bispo Johnson, que hizo ele? Nada. Na verdade, girou sua silha assim para o consejero responsável por la primária. E o consejero então começou a tratar com a irmã. E ele solamente assim. E terminaram de tratar o tema. Regressou sua cadeira, sua silha, para frente. E aí estava. E aí o presidente da escola dominical. E para o bispo, nada. E o presidente da escola dominical. Pero, bispo, os manuais não chegaram. Tem que chamar lá o salado, porque vão começar as classes e todavia não temos manual para esta classe. A ver que vai ser o bispo Johnson. Sua silha poderosa. El outro lado. Era o outro consejero responsável por la escola dominical. E começaram a falar. E ele, quando tinha algo, uma palavrita aqui e aí, pero muitas poucas palavras e pouco movimento, solamente isso assim, hacía para cuidar del bairro. E me quedei impressionado. Mira, que bispo que sabe que tem buenos assistentes.
no necesita hacer todo. Y delegaba mucho ahí. Cuando el tema era jóvenes, cambiaba la cosa. Él no tenía cuello, era así. Pero cuando hablaban de jóvenes, salía así. Salía así, chum. Y él se quedaba muy atento así al tema, porque sabía, jóvenes es mi tema. Y entonces hablaba mucho y cuidaba de su prioridad. Pero ¿por qué podía hacer eso? Porque o que podía delegar, delegaba. Yo pensé, mira, quizá un día vou ser llamado obispo nuevamente. Voy a comprar una silla así que hace así para poder hacer mejor do que había hecho. El tema es delegación. Porque hay personas muy calificadas que pueden ayudar y hacer aún mejor que nosotros. Y podemos entonces, obispos, a cuidar de nuestras prioridades. Eso vale para obispos, presidente destaca, para los presidentes de organizaciones. Utilicen su estructura que tiene ahí a su lado. Y sea más feliz. Ahí va a ser más feliz porque va a trabajar en consejo, con inspiración, y va a trabajar con su grupo, va a tener menos carga, va a estar mejor organizada. Nuestros llamamientos toman un poco de tiempo, pero va a acabar. Un día va a ser solamente memorias y vamos a extrañar ese tiempo, hermanos y hermanas, es bueno aprovechar. Y el último punto es a nosotros mismos. Porque es difícil hacer las otras cosas, las demás cosas, si aún con nosotros no estamos bien. Tiempo de descanso. ¿Puede evaluar ahora aquí cómo está el tiempo de descanso? Tiempo para hacer ejercicios. Aún peor, yo creo, ese. Tiempo para estudiar y meditar. ¿Sabe? Me impresiona nuestros hermanos mayores de los 12. ¿Cómo hacen esas cosas? Por eso están ahí con 80, 90 y siguen fuertes. Recuerdo años atrás, cuando estaba en Brasil, allá, servindo allá. Elder Oaks foi nos visitar y salí con él para algunas reuniones. Y llegamos así al nordeste de Brasil, llegamos al hotel y miró la calle y preguntó para mí, ¿usted cree, Elder Godoy, que es seguro caminar aquí por las mañanas? Porque acostumbro caminar 45 minutos todos los días, menos domingo. Yo pensé, no sé, pregunté al hotel, dice, no, es seguro, está bien. Segura, droga. Próxima mañana estamos ahí, 45 minutos por la calle, para allá. Ele tiene pernas así. Ahí. Bueno, día siguiente, lloviendo. Qué bueno. Lloviendo fuerte. Yo pensé, creo que Adrox no va a estar ahí para caminar. Bajé para esperarlo, 6 de la mañana. Sábado. Llegó. Adrox está lloviendo. Qué pena. Pero creo que hay una academia, un gimnasio ahí arriba del hotel. Ah, sí. Pregunta si está abierto. Pregunté. No, es tercerizado. Abre solamente a las 9 de la mañana. Oh, qué pena, Adrox no está abierto. Miró el hotel, así, una recepción como esa, así. ¿Será que ellos se incomodan si caminamos aquí dentro mismo? Aquí adentro del hotel. Y yo pensé, ¿en serio? No hablé nada, pero sí, aquí caminamos. Ya pregunté, si no hay problema. Entonces, por 45 minutos, así, de canto a canto, pum, pum, así, caminando. Me quedé impresionado, me sentí como si fuera un prisionero, así, en la prisión que fica de canto a canto de su celda. Pero qué disciplina él tenía. Y un ejemplo. Ahora hace poco él vino aquí en nuestra área nuevamente, años después. Y nuevamente estaba con él ahora en, no recuerdo qué ciudad por aquí. Y pensé, ¿será que sigue haciendo eso? Y igual, todas las mañanas. Bajé con él para caminar. Y caminamos estos días que estamos, creo que era en Colombia. Y pregunté, ¿por qué hace eso? Porque tengo que servir, tengo que durar, tengo que cumplir mi misión. Y me explicó 2 cosas que vale la pena, creo que saber. Él camina 45 minutos y estudia las Escrituras por 15. Esa es su rutina todos los días. Pero mencioné 15, no parece suficiente. Pensé que un apóstol que se quedaba horas estudiando las Escrituras. No, cuando tengo ahí algo específico durante la semana estudio fondo.
pero todos los días es para sintonizar, para empezar el día con el Espíritu. Entonces, estoy leyendo el libro de Mormón y del capítulo 1 hasta el final empiezo el Nuevo Testamento, y voy Doctrina y Convenios, hago la secuencia normal, 15 minutos para sintonizar, 45 minutos para fortalecer el cuerpo y después el espíritu. Es la receta de Elder Oaks, si queremos durar hasta 80 y pico, ahí está. De Elder Nelson creo que aún más. Pero ellos, hermanos, son un ejemplo de eso. Tiempo para cuidar de sí mismo. Tal vez es el punto que tiene que ahora nosotros aquí hacer una evaluación de cómo estamos. Tiempo para recreación. Tiempo para ir al templo, para se fortalecer, no perder la visión de la eternidad. Bueno, ese es el cuarto punto. Entonces, ahí está entonces no la conclusión, pero el resumen. Los cuatro, no es uno o el otro, son los cuatro con prioridad, pero son los cuatro. Escuchamos mucho la frase, ningún éxito compensa el fracaso en el hogar. Yo conozco otro. Ningún éxito en una área compensa el fracaso en la otra área. Y algunas veces pasa eso. Algunas personas son muy buenas con su carrera, pero no sirven en la iglesia. No tienen tiempo para el Señor. Otros son muy buenos con su familia, pero no se preocupan con su carrera. Otros son muy buenos con su llamamiento. Soy presidente del coro, soy presidenta de no sé o qué. Y su familia es más o menos. Un éxito en un lugar no compensa el fracaso en el otro. Son los cuatro. ¿Cómo vamos a hacer eso? Podemos nos organizar, planear, como mencioné al principio. Es muy importante hacer nuestro mejor. Pero ¿sabe qué? Al final, por mejor que hagamos, no va a ser suficiente. Por eso, esas palabras de Elder Bednar, que leo aquí. Él dijo, es mediante la gracia del Señor que las personas, por medio de la fe en la expiación de Jesucristo y el arrepentimiento de sus pecados, reciben fortaleza y ayuda para realizar buenas obras, que de otro modo no podrían conservar si tuvieran que valerse de sus propios medios. Esta gracia es un poder habilitador. Entonces, podemos hacer todo, metas, planear y cuidar todo lo que tenemos que cuidar, pero al final, hermanos, nesta vida no vamos a tener éxito completo si no buscamos también la gracia para completar lo que falta. Hagamos nuestro mejor, pero después, o mientras tanto, tenemos que involucrar al Señor. Tenemos que confiar en la expiación de Jesucristo, esa expiación que no solamente nos limpia nuestros errores, nuestros pecados, pero tiene otro poder, además del poder redentor, tiene el poder habilitador, que nos da habilidad de hacer cosas que no podríamos hacer solos. Nos da más capacidad, y como dijo Elder Bednar, nos ayuda a realizar buenas obras que no poderíamos hacer por nosotros solos. Yo creo que es un testimonio que cada uno de nosotros ya tiene. Se mira las responsabilidades que tenemos en nuestros hogares. Algunas veces nos quedamos pensando, ¿cómo estoy haciendo eso? No sé. Es el Señor. ¿Cómo estamos haciendo en su llamamiento? No sé. Estoy haciendo mi mejor, pero algo está pasando, milagros está pasando. Es el Señor. Yo tengo un testimonio de eso, que si hacemos nuestro mejor, aunque nuestro mejor no sea completo, pero es mi mejor, el Señor completa. Su gracia llena, nos ayuda, nos fortalece, nos hace hacer cosas que solos nunca iremos a hacer. Y al final de todo, el propósito es regresar un día a su presencia y poder escuchar esas palabras de Él mismo, diciendo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y esa es la meta final de todos nosotros. Cualquier que sea nuestro ministerio, nuestras responsabilidades, al final, es con la ayuda del Señor llegar a regresar a su presencia y escuchar que
hicimos nuestra parte. Agradezco mucho a todo lo que ya están haciendo. Espero que de alguna manera esta capacitación le ayude con algunas otras ideas de administración y le ayude también a entender que el Señor está de nuestro lado. Esa es su obra, no es nuestra, es su obra. Nosotros tenemos que hacer nuestro mejor y haciendo nuestro mejor, Él hace los milagros, Él hace los milagros que tiene que pasar. Testifico de eso, testifico que Él vive, que nos ama mucho. Agradezco mucho el amor de Jesucristo, agradezco mucho las oportunidades que Él me ha dado de servir, especialmente de servir entre este pueblo aquí de Sudamérica Noroeste. Conozco sus países, conozco un poco de su cultura, pero más do que todo conozco a ustedes, sus familias, conozco sus desafíos y me siento bendecido de alguna manera de poder hacer parte de esta obra y de poder ter estado aquí con ustedes por estos años. Yo sé que el Señor está con sus manos en este lugar. Yo siento que el Señor está ahí cuidando de su pueblo, especialmente de este pueblo, de estos lugares, de esta tierra prometida. Es una tierra prometida, con un pueblo escogido. Gracias, hermanos, por todo lo que están haciendo. Testifico que este es el reino de Dios y que tenemos un profeta que nos ayuda, que nos guía. Dios vive y de eso testifico con amor y gratitud, en el nombre de Jesucristo. Amén.